Subscribe Vocablo TV. En el bosque donde los colores cambiaban, vivía la ardilla Sofía. El verano decía adiós y el otoño pintaba las hojas de rojo, amarillo y naranja. Sofía, como siempre, estaba llena de energía. Para ella, esta nueva estación era un nuevo campo de juegos. Le encantaba la sensación crujiente de las hojas secas bajo sus patas. Corría de un lado a otro sin un plan, simplemente disfrutando de la velocidad y del aire fresco del otoño. Saltaba sobre las setas, perseguía las hojas que caían y jugaba al escondite entre los troncos de los árboles viejos. La vida era una fiesta constante para Sofía. No le gustaba mucho el trabajo lento y paciente. Prefería la acción inmediata y la diversión ruidosa. Su risa se escuchaba a menudo, resonando entre los árboles mientras realizaba alguna travesura o un salto espectacular. Era feliz en su mundo de juegos. Su amigo, el erizo Mateo, también amaba el otoño, pero él lo amaba de una manera diferente, más tranquila. A Mateo le gustaba la belleza de los colores y la calma que traía la estación. No corría ni saltaba. Él caminaba despacio, observando cómo cada hoja era una pequeña obra de arte. Le gustaba el olor a tierra mojada y a madera. Mientras Sofía veía un campo de juegos, Mateo veía un lienzo lleno de posibilidades para crear algo hermoso. Tenía una idea en su corazón. Quería usar los regalos del otoño para construir algo especial, algo que celebrara la belleza de la estación. Pasaba sus días planeando y observando, buscando el lugar perfecto y los materiales más bonitos. Su paciencia era tan grande como la energía de Sofía. Juntos representaban dos formas muy diferentes, pero igualmente válidas, de disfrutar de la vida en el bosque. Un día Mateo encontró el lugar perfecto para su proyecto, un pequeño claro bañado por el sol de la tarde. «Aquí será», se dijo a sí mismo. Su gran idea era construir la pila de hojas más increíble que el bosque hubiera visto jamás. No sería una simple montaña de hojas, sería una construcción artística, una escultura de otoño. Con una determinación tranquila, Mateo comenzó su trabajo. Empezó a recoger hojas, una por una. No tomaba cualquier hoja, elegía solo las más perfectas, las rojas más brillantes, las amarillas más doradas y las naranjas más intensas. Las transportaba con cuidado a su claro, usando su hocico y sus patitas. Era un trabajo lento y meticuloso. Sofía lo vio desde una rama y lo saludó con la cola, pero no entendía por qué su amigo hacía un trabajo tan aburrido. Durante todo el día, Mateo trabajó sin descanso. Separó las hojas por colores, creó pequeños montones, uno rojo, uno amarillo, uno naranja. Luego comenzó a construir la base de su pila. Colocó las hojas más grandes y fuertes en la parte inferior para que fuera estable. Después, empezó a añadir capas, alternando los colores. Creó un patrón de rayas que subía en espiral. Era como si estuviera tejiendo una manta gigante con los hilos del otoño. Sofía pasaba corriendo de vez en cuando, gritando, «¿Todavía estás con eso?». Mateo solo sonreía y continuaba su trabajo. No tenía prisa. Cada hoja tenía su lugar perfecto. Estaba poniendo todo su corazón y su paciencia en esta creación. Para él, no era un trabajo, era una forma de expresar su amor por la belleza del bosque. Al final de la tarde, la obra maestra de Mateo estaba casi terminada. La pila de hojas era enorme y magnífica. Los colores brillaban bajo la luz dorada del sol. En la cima, Mateo colocó una corona de bellotas brillantes y pequeñas ramitas de pino que había recogido. La estructura era perfecta.
una verdadera escultura de la naturaleza. Se alejó unos pasos para admirar su creación. Sintió una oleada de orgullo y felicidad. Había trabajado duro todo el día y el resultado era más hermoso de lo que había imaginado. Era un tributo perfecto al otoño. Estaba tan orgulloso que su pequeño cuerpo de erizo parecía inflarse de alegría. No podía esperar para mostrarle a todo el bosque su increíble pila de hojas. Se sentía como el artista más grande del mundo en ese pequeño claro. De repente, el cielo se oscureció un poco. Un viento fuerte y juguetón comenzó a soplar entre los árboles. Era una de esas ráfagas de otoño que llegan sin avisar y lo ponen todo a bailar. Las hojas de los árboles comenzaron a caer en una lluvia de colores. Sofía, que estaba en una rama alta, se agarró con fuerza y sintió la emoción del viento en su pelaje. Le encantaba la sensación, pero para Mateo, en el suelo, el viento era más fuerte. La ráfaga de viento golpeó su pila de hojas, pero la estructura era sólida y apenas se movió. Mateo suspiró aliviado. Sin embargo, el viento tenía más sorpresas. Hizo que las ramas de los árboles se agitaran con violencia, como si estuvieran saludando con demasiada fuerza. Y en un viejo roble cercano, algo empezó a crujir. El sonido de la madera rompiéndose fue fuerte y seco. Una rama muy grande y vieja, debilitada por los años y sacudida por el viento, se partió de su tronco. Cayó lentamente al principio y luego con una velocidad aterradora. Cayó, cayó y cayó, directamente hacia el centro del claro, directamente hacia la obra maestra de Mateo. El erizo se quedó paralizado, mirando hacia arriba con los ojos muy abiertos. No podía moverse. Todo sucedió en un instante. La rama gigante aterrizó con un golpe sordo justo en el medio de la magnífica pila de hojas. ¡Plof! La pila explotó en una nube de miles de hojas de colores. El trabajo de todo un día, la hermosa escultura, desapareció en un segundo. Las hojas se esparcieron por todo el claro, mezcladas y desordenadas. Cuando el aire se aclaró, no quedaba nada de la pila, solo una rama rota y un desorden de hojas esparcidas por todas partes. La obra de arte de Mateo se había ido para siempre. El pequeño erizo se quedó mirando el desastre. Sus hombros cayeron. Su corazón se sintió pesado como una piedra. La alegría y el orgullo que había sentido hacía solo un momento se desvanecieron por completo, reemplazados por una profunda tristeza y decepción. No podía creer lo que había pasado. Todo su esfuerzo, toda su paciencia, destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Una pequeña lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Se sentó en el suelo, rodeado por las ruinas de su sueño. El claro, antes un lugar de creación, ahora era un lugar de destrucción y tristeza. El otoño, de repente, ya no parecía tan hermoso. Sofía, desde su rama segura, lo vio todo. Vio la rama caer, vio la explosión de hojas de colores y vio la cara de sorpresa y tristeza de Mateo. Pero Sofía no sintió tristeza. Para ella, la explosión repentina de hojas fue increíblemente cómica. El plof le pareció el sonido más divertido del mundo. Una risita escapó de su boca, y luego otra. Pronto, estaba riendo a carcajadas, agarrándose a la rama para no caerse. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toda tu pila hizo puff!, gritó. Desapareció. Le parecía una broma fantástica. No pensó en el trabajo de Mateo ni en sus sentimientos. Solo vio el espectáculo visual, una explosión de colores. Para ella era como un truco de magia que había salido muy mal.
Y eso era muy gracioso. Su risa era lo único que se oía en el silencioso y destrozado claro. Mateo levantó la vista y vio a Sofía riendo. Escuchó sus palabras y sintió cómo cada risa le dolía en el corazón. Esperaba que su amiga bajara, que le diera una palabra de ánimo, que le dijera, «¡Qué lástima, Mateo!». Pero no, ella solo reía. Su tristeza se mezcló con un sentimiento de humillación. No solo había perdido su obra de arte, sino que su mejor amiga se estaba burlando de su desgracia. Se sintió pequeño, tonto y muy solo. Bajó la cabeza y ya no quiso mirar a Sofía. Se hizo una pequeña bola, escondiendo su cara del mundo. La risa de Sofía era más dolorosa que la caída de la rama. La rama había destruido su trabajo, pero la risa de Sofía estaba destruyendo su espíritu. Ya no quería volver a construir nada nunca más. Después de reírse un buen rato, Sofía se sintió satisfecha. «Qué divertido fue eso», pensó. Bostezó y decidió que era hora de ir a su nido a descansar. Con un último salto ágil, se despidió del claro y corrió hacia su casa. Un acogedor agujero en un gran árbol de arce. Estaba tarareando una canción alegre, todavía pensando en la divertida explosión de hojas. Llegó a su árbol y se preparó para entrar en su nido y acurrucarse en su cama de musgo suave. Pero cuando llegó a la entrada, se encontró con una sorpresa muy desagradable. La entrada a su casa estaba completamente bloqueada. No podía entrar. Se quedó mirando el desastre, confundida y preocupada. El día divertido de Sofía acababa de terminar de forma abrupta. La misma ráfaga de viento que había derribado la rama también había causado otros problemas. Había arrancado un montón de enredaderas, musgo y pequeñas ramitas de los árboles cercanos y las había lanzado contra el árbol de Sofía. Todo este material se había enredado y atascado firmemente en la entrada de su nido, creando un tapón denso y resistente. Sofía intentó tirar de las enredaderas con sus patas, pero estaban demasiado apretadas. Intentó morderlas, pero eran demasiado duras. Empujó con todas sus fuerzas, pero el bloqueo no se movió ni un centímetro. Estaba atrapada fuera de su propia casa. El sol comenzaba a ponerse y el aire se enfriaba. Sofía empezó a sentirse desesperada. Necesitaba entrar en su cálido y seguro nido. Sofía se sentó en la rama, frustrada. ¿Cómo iba a solucionar esto? Las enredaderas estaban demasiado enredadas. Necesitaba algo para separarlas, para hurgar en los nudos y deshacer el lío poco a poco. Necesitaba una herramienta precisa y afilada. Y de repente pensó en Mateo. Pensó en sus púas. Las púas de Mateo eran perfectas para este trabajo. Eran fuertes, delgadas y puntiagudas. Él podría usarlas como pequeñas agujas para deshacer el nudo de enredaderas con paciencia y precisión. Era la única solución. «¡Mateo puede ayudarme!», exclamó. Se sintió aliviada por un momento. Su amigo tenía la habilidad única que ella necesitaba en este preciso instante. Sin perder tiempo, saltó de la rama y corrió a toda velocidad para buscar a Mateo y pedirle ayuda. Corrió de vuelta al claro. Y allí lo encontró. Mateo no se había movido. Seguía sentado en el suelo, una pequeña bola de tristeza rodeada por el desastre de hojas. Ya no lloraba, pero su silencio era aún más triste. «Mateo, Mateo, necesito tu ayuda», dijo Sofía, sin aliento por la carrera. «La entrada de mi nido está bloqueada». Mateo levantó la cabeza lentamente. Miró a Sofía con ojos vacíos, sin ninguna emoción. Sofía le explicó la situación.
cómo las enredaderas lo bloqueaban todo y cómo sus púas serían la herramienta perfecta para liberarla. Esperaba que Mateo se levantara de un salto y corriera a ayudarla, como un buen amigo. Pero Mateo no se movió. Simplemente la miró y luego volvió a bajar la cabeza, negando suavemente. «No puedo, Sofía», susurró Mateo con una voz muy débil. «No tengo ganas de hacer nada. Estoy demasiado triste». Sus palabras fueron un golpe para Sofía. Se quedó helada. De repente, la imagen de sí misma riendo a carcajadas volvió a su mente. Vio su propia cara, feliz y burlona, y la comparó con la cara triste y derrotada de su amigo. Y en ese instante lo entendió todo. Entendió que su risa había hecho más daño que la rama. Le había quitado a Mateo su alegría, su energía, su espíritu. Y ahora, cuando ella necesitaba desesperadamente su ayuda y su habilidad única, él estaba demasiado desconsolado para poder ofrecerla. Su burla se había vuelto en su contra. Se sintió terriblemente avergonzada. Su problema era una consecuencia directa de su propia crueldad. Una profunda ola de arrepentimiento inundó a Sofía. Se dio cuenta de que un simple «lo siento» no sería suficiente. Las palabras no podían reconstruir el espíritu roto de su amigo. Tenía que demostrar su arrepentimiento con acciones. Miró el desastre de hojas y luego miró a Mateo. «Tenías razón en estar triste», dijo suavemente. «Tu pila de hojas era maravillosa. Era la cosa más bonita que he visto en este bosque. ¿Y yo? Yo fui una tonta al reírme». Mateo no respondió, pero Sofía vio que una de sus orejas se movió, escuchando. «Voy a arreglarlo», dijo Sofía con una nueva determinación, y sin esperar respuesta se puso a trabajar. Comenzó a recoger las hojas esparcidas, una por una, con sus pequeñas patas de ardilla. Para Sofía, este trabajo era increíblemente difícil. Ella era una criatura de velocidad y acción, no de paciencia y orden. Sus movimientos eran torpes. Intentó imitar a Mateo, separando las hojas por colores. Le costaba mucho. Se sentía frustrada, pero cada vez que quería rendirse, miraba a Mateo y seguía trabajando. Era su penitencia. Tenía que demostrarle a su amigo que lo sentía de verdad. Lentamente, muy lentamente, un pequeño montón de hojas comenzó a formarse de nuevo en el centro del claro. No era perfecto como el de Mateo, pero era un comienzo. Era una disculpa construida con esfuerzo y dedicación. El sol se estaba poniendo y Sofía seguía trabajando, hoja por hoja, reparando no solo una pila de hojas, sino también una amistad rota. Mateo observaba a Sofía desde su lugar. Vio cómo luchaba con el trabajo. Vio la frustración en su cara, pero también vio que no se rendía. Vio a la ardilla más impaciente del bosque haciendo el trabajo más paciente del mundo, y lo estaba haciendo por él. Vio el sudor en su frente y la sinceridad en sus acciones. Y poco a poco, algo en el corazón de Mateo comenzó a sanar. La pesada piedra de la tristeza comenzó a aligerarse. Ver a su amiga esforzándose tanto por él significaba más que cualquier palabra. Lentamente se puso de pie. Se sacudió el polvo y caminó hacia Sofía. Sin decir una palabra, se puso a su lado y comenzó a recoger hojas también. Sofía lo miró y le dedicó una pequeña y agradecida sonrisa. Ahora, trabajando juntos, la tarea se volvió mucho más fácil. Mateo, con su visión artística, le decía a Sofía dónde colocar cada color. Sofía, con su velocidad, traía las hojas mucho más rápido. Eran un equipo perfecto.
La pila de hojas comenzó a crecer rápidamente, más fuerte y más hermosa que antes. No era una copia exacta de la primera, era algo nuevo. Era la pila de hojas de los dos. Mientras trabajaban, la alegría volvió al claro. El silencio fue reemplazado por el sonido de las hojas y la respiración de dos amigos trabajando en armonía. Reconstruyeron la escultura y en el proceso, reconstruyeron su confianza y su cariño. Cuando terminaron, el sol casi había desaparecido, pero la pila brillaba con una luz propia, la luz de la amistad recuperada. Ambos dieron un paso atrás para admirar su nuevo trabajo. Estaba hecho. Es hermoso, dijo Sofía. Es nuestro, añadió Mateo con una sonrisa. Su espíritu había vuelto. Se sentía feliz de nuevo y agradecido. Entonces recordó el problema de Sofía. Ahora, a tu casa, dijo con energía. Corrieron juntos hacia el árbol de arce de Sofía. Cuando llegaron, Mateo no perdió tiempo. Se acercó al bloqueo de enredaderas y comenzó a trabajar con sus púas. Con una precisión de cirujano, picó, empujó y separó las enredaderas una por una. Sofía lo observaba con admiración. En poco tiempo, Mateo había creado un pequeño agujero. Siguieron trabajando juntos, Sofía tirando de las enredaderas que Mateo aflojaba, hasta que la entrada quedó completamente despejada. ¡Estoy libre!, gritó Sofía feliz, y le dio a Mateo un gran abrazo, con cuidado de no pincharse. «Gracias, gracias, gracias». «De nada», dijo Mateo. «Para eso están los amigos». Se sentaron juntos en la rama, fuera del nido de Sofía, viendo las últimas luces del día. Estaban cansados, pero muy contentos. Habían tenido un día difícil, lleno de lecciones. Sofía miró a su amigo. «Nunca más me reiré de la desgracia de nadie», dijo seriamente. «He aprendido que el trabajo y los sentimientos de los demás son muy importantes». Mateo asintió. «Y yo he aprendido que un amigo de verdad es alguien que te ayuda a reconstruir tus sueños», respondió. Su amistad era ahora más fuerte que el roble más viejo del bosque. Habían aprendido la lección más importante de todas. A partir de ese día, Sofía cambió. Siguió siendo alegre y enérgica, pero ahora también era considerada y empática. Antes de reír, miraba a su alrededor para asegurarse de que su alegría no causara dolor a nadie. Se convirtió en una defensora de los que trabajaban duro. Si veía a alguien construyendo un castillo de arena o tejiendo una telaraña, se detenía a admirar su trabajo y ofrecer una palabra de aliento. Comprendió que crear algo requiere tiempo y corazón, y que destruir, ya sea con una rama o con una risa cruel, es fácil y doloroso. Su amistad con Mateo floreció, basada en un profundo respeto mutuo por sus diferentes talentos y personalidades. La pila de hojas que construyeron juntos permaneció en el claro durante muchas semanas. Se convirtió en un monumento, no solo un monumento al otoño, sino un monumento a su amistad y a la lección que aprendieron. Otros animales del bosque venían a admirarla y los padres contaban a sus hijos la historia de cómo fue construida 2 veces. La primera vez con la paciencia de uno y la segunda vez con el arrepentimiento y la colaboración de 2. La historia servía como un recordatorio para todos. Nunca te rías del esfuerzo de otro que ha sido destruido. En lugar de eso, ofrécele tus patas, tus púas o tu corazón y ayúdale a construirlo de nuevo. Y esa es una base mucho más sólida para cualquier amistad.